Hola mis queridos estudiantes bíblicos, feliz año para todos, que el Señor bendiga sus vidas y que les llene de sabiduría, entendimiento para aplicar cotidianamente lo que la palabra de Dios nos revela, que podamos entonces también juntos arribar a un amplio conocimiento de lo que es nuestro poderoso Señor, dándonos, ¿no es cierto?, cada día el empuje, el vigor, la bendición, la sabiduría para poder caminar juntos en esta aventura, entre comillas, que el Señor nos permite hacer. Bueno, seguimos, estamos con este tema de la gracia, el concepto de la gracia en el Antiguo Testamento. Tremendo es todo lo que ha ocurrido desde que la Iglesia florece en el horizonte de la mirada de Dios para cumplir con el objetivo que el Señor tenía en su corazón, en como dice el apóstol Pablo, misterio escondido a la humanidad y visto por los apóstoles cuando el Señor los encumbra, entre comillas, a ser enviados hasta lo último de la tierra, a llevar el mensaje de la gracia de nuestro Dios. Y habíamos visto ahí en Juan 1:17 que la gracia tuvo su venida por medio del Señor Jesucristo. Es más, en ese mismo pasaje observamos en forma incipiente su gran contraste con la ley. Allí dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir que, aunque de manera muy escueta, Juan señala un concepto idéntico al del apóstol Pablo dado en Tito, capítulo 2, versículo 11. Allí el Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo dice, porque la gracia se ha manifestado a todos los hombres para salvación. Y luego termina diciendo, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Bueno, notamos que este contraste, esta oposición entre la ley y la gracia, no iba a ser fácilmente aceptada. El pueblo de Dios, Israel, venía con una trayectoria, aunque muy pocos eran los que tenían que ver con aquel remanente que el Señor le dijo a Elías, ¿no? Cuando Elías se quejaba que solo él había quedado como adorador y obediente a Dios, y el Señor les dijo, yo me he reservado 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Ese remanente que tiene el Señor hoy dentro de las iglesias produce, ¿no es cierto?, ese andar que al Señor le agrada. Y decía que en el comienzo de la iglesia esta oposición iba a romper con la trayectoria que traía Israel, trayectoria que le fue imposible cumplir, esto es la ley, y no iba a ser fácil aceptar la gracia. No era sencillo, haz esto y vivirás, a decir, Dios se ha manifestado y ha, como decía el apóstol Pablo, por gracia dado salvación a todos los hombres. Así que en los evangelios, como vimos, el Señor Jesucristo es la personificación de la gracia y la suprema manifestación de la misma. En otras palabras, la gracia no viene a ser otra cosa que la misma persona de Cristo. Qué grande es esto. Cuando estamos vestidos de Cristo, estamos vestidos de la gracia de nuestro Dios. Es por esta razón que la doctrina de la gracia es la columna vertebral
de todo el Evangelio, de todo el mensaje de salvación, porque es coincidente con la persona de Cristo y su poder. La persona de Cristo y su poder. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, después de aparecer allí en el capítulo 2, versículo 47, en sentido de favor, la gracia va apareciendo con el poder de Dios o de Cristo exaltado en este caso, que acompaña a los apóstoles en sus actividades y sellando la eficacia de sus tareas. Observemos que en el versículo 47 mencionado del capítulo 2 del libro de los Hechos, dice, capítulo 47 de Hechos 2, perdón, estaba equivocado en la hoja, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Observemos esto. Los apóstoles alababan a Dios y teniendo favor no del pueblo. Esto es muy importante tener en cuenta, sino con el pueblo. Ellos, investidos con el poder del Espíritu Santo, llevaban el mensaje transformador a todo el pueblo. Por ello, Lucas escribe con sabiduría, el Espíritu Santo le induce a decir, teniendo favor, teniendo gracia con todo el pueblo. Aquí el poder de la gracia se manifestaba en los apóstoles porque la persona de Cristo había tomado posesión de cada uno de ellos. Y esta gracia producía en los apóstoles que sus actividades tuvieran la eficacia que el mismo Espíritu Santo podía orar a través de la palabra que ellos predicaban y el poder del Espíritu que aplicaba la misma. Y dice, y con gran poder, Hechos 4:33, con gran poder los apóstoles daban testimonios de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Perdón. La abundante gracia era sobre aquellos que escuchaban el mensaje que Dios traía a través de sus enviados, de sus escogidos. Observemos Hechos 4:33, observemos la expresión, el énfasis que el Espíritu Santo da a esto. Y si con gran poder los apóstoles daban testimonio. Otro más, Hechos 6:8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes maravillas y señales ante el pueblo. Es que el advenimiento de la gracia implicaba estas señales de importancia para aplicar, para adherir a la mente y al corazón preparado de aquellos, ¿no? Aquella parte del pueblo, que Juan Bautista como precursor, había preparado, como dice la Escritura, preparado el camino. Otro más, Hechos 14:26. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. El poder llega a ser equivalente a la recepción del Evangelio, ya que mantenerse firme en la fe es descrito como perseverar, capítulo 13, versículo 43 de Hechos, perseverar en la gracia de Dios. Otra vez, Carlos, el poder llega a ser equivalente a la recepción del Evangelio, ya que mantenerse firme en la fe es descrito como perseverar en la gracia de Dios. Y la predicación en sí es llamada justamente en 14:3 de Hechos la palabra de su gracia. Como vemos, hermanos queridos, la gracia en el Nuevo Testamento, ya en el inicio, en el comienzo de la iglesia, tiene una función primordial para aplicar
la nueva situación, podríamos decir así, mundial, ya no con el pueblo de Israel. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo para abarcar a todos y cada uno de los seres humanos a fin de que conozcan esta hermosa decisión nacida en el mismo corazón de Dios y para ser aplicada en el corazón de cada uno de aquellos que escuchen y accedan a recibir por fe esta gracia abundante que la cruz de Jesucristo trajo a nuestra vida. Que tengan una bendecida semana, mis amados hermanos.